Bueno, vamos a dar inicio. ¿Les parece, Lucas? Sí, Sí, bien. buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la actividad. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Les agradecemos por participar y les damos la bienvenida al Ateneo de Investigación que lleva por título Adolescentes y sus abuelos, vínculo intergeneracional. Bueno, mi nombre es Candela Tortul, soy secretaria del Centro de Investigación de UCA Paraná y voy a actuar como moderadora en esta actividad. Para empezar, les comento la dinámica del Ateneo y algunas pautas a tener en cuenta para que se desarrolle de la mejor manera. Bueno, luego de la correspondiente presentación que voy a realizar en unos minutos, los disertantes, Lucas y Eduardo, van a tomar la palabra y exponer su trabajo. Durante la exposición que ellos realicen, les vamos a rogar a todos los asistentes que mantengan silenciados sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interferencia. Si a alguno se le habilita accidentalmente, yo me voy a tomar el atrevimiento de silenciarlos. Y bueno, y si surge alguna duda, comentario o alguna cuestión que necesiten resolver, me pueden escribir por privado en el chat. Bien, una vez finalizado ese momento de presentación, se va a habilitar un espacio de preguntas, de intercambio con los asistentes, y las mismas se van a poder realizar utilizando el chat o bien habilitando sus micrófonos, ¿sí? Bien, bueno, aclarada la dinámica de la actividad, les comento que este Ateneo forma parte del ciclo de Ateneos del Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social. Este ciclo se inició el año pasado y la finalidad del mismo es que los investigadores que llevan adelante proyectos en el centro de investigación puedan difundir y compartir las actividades que realizan y también los resultados que van obteniendo, ¿sí? Especialmente que puedan compartirlo con la comunidad académica, alumnos, docentes, directivos, pero también con el público en general que esté interesado en las temáticas. Y el espíritu de los Ateneos es un espíritu de intercambio, ¿sí? Lo que se busca es que se genere un ida y vuelta, un intercambio que sea mutuamente enriquecedor. Por ese motivo, la participación de cada uno de ustedes es muy valiosa y les vamos a agradecer enormemente las preguntas, comentarios y cualquier aporte que deseen realizar. Bien, como les decía al principio, ya para presentar la actividad más en concreto, este Ateneo en particular se denomina Adolescentes y sus abuelos, vínculo intergeneracional, y forma parte de un proyecto de investigación, el vínculo de la abuelidad a lo largo del ciclo vital, niñez y adolescencia, que se llevó a cabo en el periodo 2018-2019 y que tiene continuidad con un proyecto aprobado este año también. Los disertantes, a quienes vamos a escuchar en un ratito, son el doctor José Eduardo Moreno. Él es doctor en psicología, investigador del Centro de Investigaciones de Paraná, profesor consulto de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es también investigador independiente del CONICET, ya jubilado, y especialista en psicología del desarrollo humano. También una persona muy querida para nosotros. Yo particularmente he sido su alumna y muchos de los aquí presentes también, y bueno, nos ha marcado de una manera especial a todos. Así que un gusto tenerlo con nosotros. Y también va a disertar el doctor Lucas Marcelo Rodríguez, es licenciado y doctor en psicología, fue becario doctoral y postdoctoral en CONICET, y actualmente se desempeña como docente adjunto de la Universidad Católica Argentina y como coordinador del Centro de Investigación. Bueno, hechas las presentaciones, los escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias, Candela. Yo voy a poner un PowerPoint. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, bueno, ahí está. No sé, como decía Candela, bueno, el título de esta presentación es Adolescentes y sus abuelos, vínculo intergeneracional. Bueno, le vamos a dar la palabra a Eduardo, que va a ser quien va a empezar a hablar un poco y a enmarcar este trabajo y esto que queremos presentar. ¿Eduardo?
Estás muteado. A ver, no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, bueno. Eh, Quería agregar algo a mi presentación académica, ahora hacer una presentación respecto a la abuelidad. Soy abuelo de 5 nietos, 2 de ellos nacidos en tiempo de pandemia, por lo tanto no los conozco personalmente, sino virtualmente. Así que también estoy por recibirme este año como especialista en abuelidad virtual. Bueno, hecho ese pequeño comentario, pasemos en serio al tema. Yo voy a hacer un poquito más la parte teórica de abuelidad y voy a tratar de 4 temas que están en la segunda diapositiva, pero que las voy a hilar un poco en conjunto. Primero quería, si querés poner la segunda diapositiva, ¿no? Sí, esta. Primero que quería hacer un poco de referencia a los grandes cambios entonces culturales y sociales y que la población está más envejecida, ¿no? Es decir, el tema de la abuelidad, evidentemente, existe desde que el hombre tuvo abuelos, ¿no? Pero hoy en día cobra ciertas particularidades porque se han acelerado los cambios culturales, lo que hace que la distancia entre las generaciones sea cada vez mayor. Entonces ya los cambios sociales y culturales hacen que una generación, la de los abuelos, la de los padres, la de los hijos, haya un distanciamiento mucho mayor, lo cual complica un poco los roles dentro de la familia, ¿no? Evidentemente, el diálogo intergeneracional se va a ver afectado porque cada uno de los miembros de la familia va a tener, fue criado o fue educado en diversos medios culturales. Sumado a esto, se agrega que se ha extendido el ciclo vital, ¿no? Es decir, yo que sé, en 1810 la Argentina, el promedio de esperanza de vida al nacer era de 33 años, cerca de 1950 ya estaría más de los 60, y hoy en día la esperanza de vida al nacer está en la Argentina, por lo menos en la mayoría de los lados, entre 72 75 años, lo cual evidentemente ha variado muchísimo. Y eso, además, cambia también el tema de la abuelidad. Hoy en día, debido a que también hay mucha maternidad precoz, sobre todo en los niveles sociales bajos, y una maternidad también tardía, a veces en los sectores medios, se da que la abuelidad, que hay abuelos muy jóvenes y abuelos muy viejos, ¿no? Y, por ejemplo, asistimos a fenómenos bastante nuevos como que hay abuelos a los 40 años e inclusive algunos antes de los 40 años, y suponiendo que ahora con esta esperanza de vida tan larga, que llega a 80, se da casos de que hay personas que son abuelas o desempeñan el rol de abuelo durante 40 años, ¿no? De los 40 años a los 80, ¿no? Por ejemplo, 40 años de abuelidad. Es decir, que es un fenómeno novedoso, porque realmente en otras épocas era raro. Además se suma que hoy en día también hay mayor cantidad de nietos que tienen 4 abuelos vivos, justamente por estos tipos de fenómenos. Bueno, esto evidentemente son 2 factores que hay que tener en cuenta, y cómo está impactando lo social, lo cultural y estos
el tema del envejecimiento en este diálogo intergeneracional. Otro tema que me parecía importante de mencionar es que en el tema de la abuelidad juega un papel importante el adulto, los padres. Tenemos que tener en cuenta que en el diálogo intergeneracional el adulto es el puente. Los padres, el padre y la madre, son el puente entre los nietos y los abuelos, como son también los padres el puente entre los hermanos, ¿no? Es decir, los vínculos interfamiliares están muy marcados por los adultos, ¿no? Que son ese puente del diálogo intergeneracional. ¿Qué quiere decir en esto de puente? Que así como puede haber puente, puede ser que no haya puente, o que el puente sea muy débil, ¿no? Entonces, evidentemente, la llave para desempeñar en el rol de abuelo es que los padres, por ejemplo, le den lugar al abuelo para que desempeñe, y a la abuela, sus roles de abuelidad, ¿no? Y por supuesto, vamos a ver que este tema de la abuelidad, podríamos hablar de una abuelidad asumida cuando los padres facilitan y permiten y promueven que el abuelo lo asuma. Entonces vamos a hablar de una abuelidad asumida. También tendríamos otros abuelos que lo evitan o rechazan por diversos motivos su abuelidad. Este también es un fenómeno también bastante contemporáneo, que en ciertos sectores de la población, debido a cierta cultura hedonista, individualista, que promueve que, bueno, que uno ya los hijos ya lo crió y ahora la vejez es para pasarla bien, para viajar por el mundo, para divertirse, llevan a veces que o se evite la abuelidad o en algunos casos extremos hasta se rechace o se vea como negativo asumir el rol de abuelidad por algunos abuelos, ¿no? Por supuesto, también existe, por razones de conflictos familiares, además de esta abuelidad asumida y evitada o rechazada, lo que podríamos llamar una abuelidad impedida por los padres. A veces uno puede tener los 4 abuelos, pero a veces por conflictos familiares o por distancia familiar también, hay impedimentos para desempeñar totalmente el rol de abuelo. Entonces hablamos de abuelidad asumida, evitada o rechazada, impedida como tercer tipo de abuelidad, y yo hablaría también de una cuarta abuelidad bastante frecuente, a veces lamentablemente, que yo llamaría la abuelidad obligada, lo que algunos llaman los abuelos esclavos, en que a veces es obligada por las circunstancias y que lleva a que los abuelos tengan que hacer de madre o de padre, por diversos motivos, porque los hijos son adictos, padecen de alguna enfermedad grave o están presos. En algunos niveles sociales terminan esos. Los abuelos que son en parte abuelos y en parte padres o madres sustitutos, ¿no? Entonces esos serían diversos tipos de abuelidad. Luego, en toda la literatura marca, y luego quizás Lucas va a hablar un poco en Entre Ríos, como es esto, que la abuelidad materna, la abuela materna juega un rol generalmente en todas las culturas muy fuerte, ¿no? Se destacan generalmente las figuras femeninas, las abuelas materna y la paterna, pero sobre todo la abuela materna. El abuelo
materno y paterno generalmente están en tercer o cuarto lugar, ¿no? Ahí también está el tema que las abuelas en general, como las madres, juegan un rol más activo en los primeros años de vida y en determinadas actividades, y el abuelo, tanto materno como paterno en general, interviene más cuando, como los padres, más tardíamente a asumir, y en otro tipo de actividades, generalmente actividades más relacionadas con lo social, ¿no? Así los abuelos, tanto materno-paterno, por ahí, llevan a sus nietos al partido de fútbol, ¿no? A determinadas actividades más deportivas o sociales, etc. Bueno, y con esto sería un poquito la presentación de esta temática, y ahora, si me pasás a la diapositiva siguiente, hago una breve referencia para no abundar excesivamente respecto de los roles del abuelo, ¿no? Acá en estos cuadros ponemos unos 10 roles o actividades que supone la abuelidad, ¿no? En general, el abuelo ayuda en los momentos de crisis. En algunos casos termina siendo árbitro entre los padres y los hijos en determinados conflictos, ¿no? El tema de ese ser árbitro y ayudar a veces se aumenta en los diversos tipos del ciclo vital. Generalmente cuando ya está en la niñez escolar o después en la adolescencia, digamos, tiende estos roles de mediador a tener mucho más fuerza porque el nieto ya es parte activa de estos conflictos. Luego, los abuelos tienen mucha influencia en el cuidado y en la educación, ¿no? Generalmente como tareas sustitutas de los padres o complementarias con los padres, ¿no? Mismo también a través del tiempo que comparten, o llevan al chico al colegio, etcétera, pero también en el consejo que pueden dar a los padres respecto a la crianza, al cuidado, etcétera. Entonces, este rol de cuidado de educación de los nietos es también uno de los roles de la abuelidad importantísimos. Tercero, ponemos también el tema de transmisión de valores. El abuelo tiene mucha importancia en transmitir valores, sobre todo en estos momentos de grandes cambios culturales, es decir, por ahí reforzar algunos valores que los padres por ahí no tienen tan presente, y además ser testimonio de la encarnación de algunos de esos valores, ¿no? Proponerse como figuras de identificación para los nietos, ¿no? Diferentes a la de los padres. En ese sentido también enriquecen, ¿no? Acá tenemos, ya que salió este problema, digamos, hoy en día en la abuelidad ha cambiado mucho desde que se pasó de la familia amplia a la familia nuclear. Hoy día son pocos los abuelos que conviven con los nietos, pero en una época el abuelo, como el tío soltero, etc., convivía en la familia amplia. Hoy día la familia cada vez se hace más pequeña, nuclear, de los padres con hijos y a veces pocos hijos, y en muchos casos hay familias monoparentales. Entonces, hoy en día, en la vida intrafamiliar a veces tiene menos protagonistas. Y en ese sentido, que los abuelos hoy asuman la abuelidad como rol,
es muy importante porque le muestra una cierta diversidad de modelos a los nietos, ¿no? Sobre todo en familias que son muy chicas o que son monoparentales, etcétera, juegan un papel cada vez más importante. Bueno, otro de los roles importantes sería que los abuelos son confidentes y compañeros de actividades, de juegos, evidentemente diferentes cuando es nieto o nieta, abuelo y abuelo van a ser diferentes, pero esto es muy importante porque lo acompañan en muchas actividades y juegos, a otro ritmo a veces diferente que, que tienen los padres, que por ahí los padres tampoco pueden compartir a veces muchas actividades recreativas. Y también tienen un rol de ser confidentes, que cuando los nietos ya tienen más edad, es bastante importante. Es bastante importante porque también facilita la separación de los nietos de los padres, le da mayor contención y seguridad, ¿no? Y además, como decíamos antes, también una pluralidad de perspectivas. Ahora que se habla tanto de la diversidad, el desempeño de rol de abuelos permite también, con esa pluralidad de perspectivas, tener más diversidad de opciones los nietos. Esto estaría entonces muy ligado también a lo que sería aceptación, contención afectiva, ese rol que marcamos ahí. En el encuentro personal, en el desarrollo de la intimidad, ¿no? En el espacio de diálogo, ¿no? También suele transmitir esa tranquilidad, ¿no? El adulto siempre está más activo y más apurado, y también el rol de abuelo generalmente transmite más tranquilidad, desaceleración. Y todo eso contribuye a crear una identidad cada vez más sólida en los nietos. Bueno, eso sería para comenzar un poquito la parte teórica. Ahora nos va a referir un poquito Lucas a lo que encontramos en los abuelos entrerrianos. Y luego me podrán hacer preguntas y por ahí yo amplío alguno de estos conceptos que he vertido. Bueno, continuando un poco con el trabajo, como venimos trabajando, nosotros estamos en este proyecto de abuelidad, trabajando en las diferentes etapas del ciclo vital. En este proyecto conformamos un equipo, digamos, ambos con Eduardo, junto a Karina Gess, Fátima Schoenfeld, María Giglione. Publicamos un artículo, también incorpora a María José Sinoni, pero publicamos un artículo hace unos días sobre el vínculo de los abuelos y los nietos desde la perspectiva de los adolescentes, porque estructuramos este proyecto de investigación en 3 etapas. La primera etapa fue ver la etapa de los niños y los adolescentes, cómo percibían a sus abuelos, y después ahora, actualmente estamos en la etapa de trabajar con los adultos mayores y ver la perspectiva de los abuelos. Pero lo que les quiero compartir ahora y lo que vamos a charlar, ver algunos resultados, es en torno a este trabajo que hicimos, que lo hicimos con adolescentes entrerrianos. Bueno, en primer lugar, nosotros nos planteamos estos 2 objetivos, que era evaluar las funciones socioeducativas percibidas por los nietos adolescentes con respecto a sus abuelos, y después poder evaluar las actividades compartidas entre los nietos adolescentes y sus abuelos, ¿no? Es un estudio exploratorio que quiso indagar sobre las actividades compartidas
y descriptivo de las cualidades socioeducativas percibidas por parte de los adolescentes, de estas conductas socioeducativas. Participaron de este estudio 210 adolescentes de Entre Ríos, entre 12 y 16 años. La muestra se tomó en parte como investigación de cátedra, es decir, que en la cátedra de Psicología de la Vida Adulta y la Vejez, algunos alumnos participaron en las tomas y tomaron a adolescentes algunos cuestionarios, y otra parte se hizo en escuelas de Entre Ríos, en localidades, digamos, en Diamante particularmente, donde también se indagó a adolescentes, pero ya en las escuelas, ¿no? Y bueno, lo que utilizamos como instrumento fue un cuestionario sociodemográfico, en ese cuestionario sociodemográfico planteamos algunas preguntas para poder indagar cuál era la frecuencia, digamos, con las que compartían con los abuelos. Entonces, preguntamos cuál era el abuelo o la abuela con el que pasaba más tiempo juntos, y también cuánto tiempo los ves, si los veía todos los días, si lo veía unas veces por semana, o pocas veces, o no lo veía nunca. Era una cuestión más descriptiva. También utilizamos un cuestionario de conductas socioeducativas percibidas, de Roa y otros, y sus colegas, y también hicimos preguntas abiertas para evaluar un poco, bueno, qué actividades compartían con los abuelos estos nietos adolescentes, ¿no? Bueno, y yendo un poco a los resultados, y también vimos un poco esto que también planteaba la literatura, que Eduardo mencionó. Bueno, de todos los adolescentes encuestados, la abuela materna es con quien se pasa más tiempo, tanto en varones como en mujeres. El 49,4% de los varones y el 59,6% de las mujeres pasaban más tiempo con la abuela materna. Luego venían, bueno, el abuelo paterno. Ahí están los otros porcentajes, pero yo como quiero mostrar algunos datos, pero no abundar. En cualquier caso, después también quien esté interesado le podemos pasar las filminas, el artículo. Pero bueno, esto un poco concuerda con la literatura, y era parte de la importancia de este estudio, ¿no? Poder tener datos locales, porque nosotros cuando empezamos a investigar sobre el tema hace unos años, claro, muchas de las investigaciones empíricas que se han realizado no son en Argentina y no son en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Para nosotros era muy importante poder trabajar en este ámbito y poder tener datos locales para ver algunas cosas, ¿no? Bueno, después, en un segundo lugar, cuando nosotros hablamos sobre las conductas socioeducativas percibidas por los nietos, las conductas socioeducativas que tomamos fueron estas 7, que se las menciono. Mi abuela habla conmigo y se preocupa por mis cosas. Mi abuela se preocupa por mis estudios. Mi abuela me dice cómo debo comportarme. Aprendo cosas útiles de mi abuela. Las opiniones de mi abuela son muy importantes para mí. Para mí, el consejo de mi abuela es más importante que el de mis padres, y compartimos juegos con mi abuela. Estas 6 afirmaciones se les consultó, digamos, a los adolescentes, tanto para la abuela y el abuelo materno, como para la abuela y el abuelo paterno. Entonces respondían en torno a los 4 abuelos. En realidad respondían en torno al abuelo que estuviera vivo, y con quien tuviera, o sea, tuviera una relación, pero sí que los abuelos vivos, respondía sobre los abuelos vivos, ¿no? Entonces, si nosotros, para no abundar tanto acá hicimos las respuestas eran nunca, a veces, muchas veces y siempre, y pusimos la frecuencia del porcentaje, pusimos la mediana, digamos, y bueno, lo que observamos en realidad que los ítems con mediana más elevada era mi abuela habla conmigo, en el caso de la abuela paterna y la abuela materna.
era mi abuela habla conmigo y se preocupa por mis cosas, y mi abuela se preocupa por mis estudios. En este caso era el tema de las dos abuelas para la totalidad de la muestra, eran las más elevadas, ¿no? Y fíjense, igual nos pareció importante también tener en cuenta este porcentaje, que hay un porcentaje en el caso de la abuela paterna, el 16 y el 20% en esos ítems, y fíjense en los otros que marco, en la abuela materna, es menor no tener ningún diálogo, no hablar la abuela, digamos, con los nietos. Es interesante, digamos, ver esta situación. Y nos da un poco para reflexionar en torno a ver un poco cuál es este diálogo intergeneracional, ¿no? Y después, en torno a los abuelos, cambio la filmina, en torno a los abuelos paterno y el abuelo materno, fíjense que las afirmaciones que tenían una mediana más elevada eran: aprendo cosas útiles con mi abuelo, y las opiniones de mi abuelo son muy importantes para mí. Lo mismo sucede en el abuelo materno, también esos dos ítems eran los que tenían una mediana más elevada. Y fíjense, acá pasa lo mismo. Acá es más elevado todavía con los abuelos el hecho de hablar con los abuelos, o percibir que el abuelo se preocupa por sus cosas, ¿no? Fíjense, el 36% piensa que, o sea, que el abuelo paterno no se preocupa, se preocupa por mis estudios, casi el 36% dice que nunca. Lo mismo en relación al diálogo, ¿no? Acá se ve, digamos, algunas cuestiones que también son interesantes cuando no hay diálogo, ¿no? Después, otra de las cuestiones que hicimos, que nos parecía interesante, otro de los análisis, era poder hacer esta distinción, porque teníamos estos ítems, la opinión de mi abuela paterna son muy importantes para mí, y por ejemplo, para mí el consejo de mi abuela paterna es más importante que el de mis padres. Entonces, teníamos estos dos ítems en cada uno de los abuelos, que era, o sea, la opinión de mi abuela es muy importante para mí, y para mí el consejo de mi abuela paterna es más importante que el de mis padres. Nosotros hicimos una comparación de medianas para ver si había una diferencia, y en realidad las medianas respecto a la importancia de las opiniones de los abuelos son para los 4 abuelos mayores que las medianas respecto a si se considera a los consejos de los abuelos como más importantes que los consejos de sus padres. Es decir, que si bien los adolescentes valoran los consejos de sus 4 abuelos, ninguno de ellos logra tener mayor influencia que los de sus padres. Aunque es importante la influencia de los abuelos, tiene cierto límite. Nosotros observamos esto, que si bien para los adolescentes es importante la opinión de los abuelos, en ningún caso es más importante que la opinión de los padres, en general, en esta comparación de medianas. Entonces vemos cómo este límite es importante, porque el diálogo intergeneracional es importante y la opinión de los abuelos es importante en el diálogo, pero no supera la importancia en relación a los padres. Y para nosotros es una cuestión pedagógica importante en relación a la cuestión de los límites. Después, también nosotros comparamos, según género, las 28 respuestas a los 7 ítems seleccionados, y en realidad se encontraron diferencias significativas entre las medianas, entre varones y mujeres, solamente en 2 ítems, que eran respecto a los abuelos maternos. Las mujeres sienten más que los varones que gracias a su abuela materna aprenden cosas útiles, ¿no? Y también las mujeres consideran que el abuelo materno se preocupa más por ella respecto a sus estudios que los varones. Esto también nos pareció importante destacarlo en cuanto a los hallazgos de este estudio.
Otra de las cuestiones era poder preguntar a los adolescentes qué actividades compartís con tu abuela. Y en general, las adolescentes mujeres respondieron en esta tabla de frecuencias y porcentajes que ven en la primera columna la abuela materna, luego el abuelo materno, luego la abuela paterna y el abuelo paterno. Pero en general, aquellos que tuvieron las actividades que más compartían las adolescentes mujeres eran tomar mate juntas, en 3 de los abuelos, y conversaciones mutuas y diálogo. Aclaro que esta cuestión de tomar mate juntas estaba vinculado también en una cuestión de un compartir, no era una cuestión de quienes son entrerrianos, digamos, conocen, digamos, que esta cuestión de tomar mate abre al diálogo, a decir, bueno, tomar unos mates se refiere a esta cuestión de poder compartir un diálogo. Y conversaciones mutuas y diálogos. Y después también compartir comidas, que pueden ser almuerzos, cenas, determinadas cuestiones. Pero bueno, es importante porque esto también la categorización fue muy, muy trabajosa, lo hicimos entre 2 personas, digamos, hicimos alguna cuestión, digamos, importante para poder ver también, vemos que es importante ver qué cosas y qué actividades comparten los abuelos, ¿no? Después en un próximo lugar, sobre todo con la abuela materna, está esta cuestión de compartir juegos, cartas, juegos de mesa, lo cual, o cocinar juntos, estaba, digamos, en algunas, que son actividades que de alguna manera creemos que no solamente favorecen al diálogo intergeneracional, sino también favorecen al bienestar de ambas partes, al bienestar de los adolescentes y al bienestar también de los abuelos en un montón de cuestiones, ¿no? Y después, en relación a los adolescentes varones, también se dio este es el cuadro de los adolescentes varones, y las actividades compartidas más frecuentes eran compartir comidas, como almuerzos, cenas, tomar mate juntos también, en segundo lugar, y compartir juegos, como pueden ser juegos de cartas, juegos de mesa. En este caso también se dio la misma cuestión. También era cocinar juntos. Si uno mira para abajo, las actividades que tienen menor frecuencia también son muy interesantes, digamos, para la reflexión y para poder descubrir o ver el rol de los abuelos en la actualidad, en relación a los nietos. Siempre de la perspectiva de los nietos, ¿no? Pero bueno, conversaciones mutuas, diálogo, cocinar juntos, pasear, actividades al aire libre, salir a caminar, viajes, reuniones familiares, cumpleaños, fiestas, fin de año, leer y actividades escolares y demás. Bueno, y en torno a algunas cuestiones o algunos aportes importantes que nos dieron estos hallazgos, primero nos ayudan a dilucidar algunas características del rol de la abuelidad en la actualidad. Como decía Eduardo, nosotros asistimos a un diálogo, a una prolongación del ciclo vital, y esto trae diferentes consecuencias en todos los ámbitos, y también en este fenómeno de la abuelidad, digamos, y en este rol de la abuelidad. Lo importante que es poder dialogar y poder ver, digamos, las características del rol. Que ya muchos autores en la literatura hablan de las diferencias y cómo va cambiando el rol de los abuelos, tanto dependiendo de la edad del abuelo o la abuela, como de la edad del nieto o nieta durante el ciclo vital. No es lo mismo ser abuelos de niños que ser abuelos de adolescentes o ser abuelos de jóvenes. Tampoco es lo mismo ser nieto con abuelos jóvenes, con abuelos más grandes o con abuelos, digamos, ya avanzados, digamos, en edad. Entonces, de alguna manera, esto nos genera un aporte, un mínimo aporte, digamos, a poder ver un poco el rol de la abuelidad en la actualidad, siempre desde la perspectiva de los nietos, en este caso, porque estamos trabajando con adolescentes. Esto también nos mostró la gran heterogeneidad en el rol de los abuelos, las diferentes actividades compartidas y de las diferentes cuestiones, un
poco Eduardo también hizo hincapié en estas cuatro tipos de abuelidad, y tal vez es muy enriquecedor poder articularlo con todos estos hallazgos, porque claramente hay una heterogeneidad en el rol. Hay una preponderancia, y esto acuerda, digamos, un poco con la literatura ya existente, del vínculo con la abuela materna, en relación a los 4 abuelos, en general. Si bien los adolescentes valoran la opinión de los abuelos como muy importante para ellos, en ningún caso el consejo de los abuelos es más importante que el de los padres. Y esto nos pareció que marca de alguna manera un límite en la educación y en ciertas cuestiones que son importantes y que sirven al diálogo intergeneracional, porque si bien existe un diálogo y existe toda una tarea muy importante, también es importante, digamos, bueno, la educación de los padres y ciertas cuestiones, y que muchas veces se pone en juego o se pone en discusión alguna cuestión de la educación de los padres, la educación de los abuelos, ciertas cuestiones. Entonces, que los adolescentes marquen y vean, digamos, que este límite nos parecía de relevancia para la cuestión pedagógica, ¿no? Bueno, y esto en sí, la abuelidad en sí es un ejemplo de diálogo y de práctica educativa intergeneracional, como planteamos al inicio, para poder hablar sobre esta cuestión, la importancia de lo intergeneracional. Bueno, hasta acá un poco la presentación de algunas cuestiones, también los resultados que nosotros hemos obtenido. Esto es parte de un proyecto y es parte de una línea de investigación que estamos desarrollando. Entonces, es importante, digamos, si se quiere, un anticipo de ciertas cosas que estamos trabajando también. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario también. No sé, Eduardo, si vos querés agregar algo antes de que hagan preguntas. Bueno, yo quería hacer un comentario que por ahí quizás no lo dije claramente, que en general existe a veces muchos prejuicios o cierta discriminación hacia los adultos mayores, hacia los viejos, lo que llaman algunos el viejismo, ¿no? Y diversas investigaciones muestran que los adolescentes y los niños, incluso también los adultos, que convivieron con personas mayores, con adultos mayores, tienen una mejor actitud hacia la vejez y hacia los viejos. Entonces me parece que esto refuerza que también el rol de abuelo bien desempeñado por los abuelos, que lo permitan los padres y que los nietos puedan vincularse bien, refuerza el tener una actitud no discriminatoria hacia los viejos, ¿no? Eso me parece un tema también interesante como aporte, ¿no? No sé cómo tengo que hacer para participar. Así nomás. Quiero hacer un comentario. Bueno, Va muy bien, Marta. Bueno, más que nada quería hacer una reflexión. Me parece muy interesante. Yo soy una abuela con un nieto conviviente, porque murió el papá y el chico vive con nosotros desde hace varios años. Es un adolescente, por decir, de 20 años. No hay duda que es una situación difícil. Yo tengo 72 años y es cierto que para nosotros estar con un joven que tiene una vida diferente, que es un estudiante, que en este momento por la pandemia está encerrado, es difícil y es muy dificultoso. No obstante, me pareció muy interesante de la primer conferencia lo que se revaloriza el tema del abuelazgo
Y el tema de que vivimos más nos pone en una situación donde estamos vitales por más tiempo. Porque si yo miro mi experiencia, yo va a ser 20 y pico de años que estoy jubilada. O sea, mi tiempo de jubilación, donde uno piensa que ya está liberado de ciertas responsabilidades, tenemos que asumir responsabilidades que asumimos con nuestros hijos y que no pensamos asumirlas de vuelta. ¿Qué significa esto? La salida, el control de las vueltas a la casa, el estado, toda la preocupación que uno tenía cuando criaba un hijo adolescente, vuelve a repetirse en una edad en que uno ya piensa que podía estar distendido, y no es así. Pero de todas maneras me parece muy valioso lo que ustedes están haciendo en este intercambio, porque es importante la mirada de los jóvenes, pero no sé los abuelos que viven más, que vivimos más, cómo viven esta realidad. Bueno, era eso nomás. Marta, ¿puedo hacer una apreciación? Sí. Es interesante, es muy interesante, yo te agradezco tu participación, me parece muy bueno esto. Nosotros en este caso sí trabajamos desde el lado de los adolescentes. Ahora estamos empezando a trabajar desde el lado de las personas mayores y del lado de los abuelos. Lo ideal sería poder trabajar los dos en el vínculo, trabajar por un lado con los nietos, por el otro lado con los abuelos de esos nietos para poder hacer un trabajo completo. Es muy costoso en cuanto a investigación, digamos, por el hecho de conseguir las personas, de que las personas se comprometan a hacer un estudio de esas características. Es muy interesante y sería un aporte muy valioso. La limitación que tiene esto es que uno ve los trabajos, uno ve las respuestas de unos adolescentes y cuando estamos trabajando con los abuelos, trabajamos con otros abuelos de otros adolescentes, ¿no? Con otra realidad. Con otra realidad. Pero bueno, es interesante esto, lo hemos pensado, también poder hacer trabajos con ambas partes juntas, digamos, ¿no? Que de alguna manera lleva, digamos, lleva mucho trabajo y bueno, estamos en eso, ¿no? Pero entiendo lo que planteás y es muy interesante. Bueno, gracias. Bueno, agradecemos en el chat, agradece Lina y Emilia por la presentación. Soledad también. Sí, voy a agradecerles personalmente, ya que estoy acá, ¿no? Perfecto. Se me salió la internet de golpe, así que me perdí un pedazo, perdón, se me salió, no sé qué pasó. Súper interesante los resultados, porque bueno, también es como que van abriendo luz, ¿no? A los vínculos, a las cosas que también uno puede hacer, y a mí un poco yo me preguntaba eso, ¿qué camino ustedes ven en la experiencia, ¿no? de investigar este aspecto, el vínculo de abuelidad, como un camino, vamos a llamarlo así, como el terreno fértil, ¿no? Para fomentar buenos vínculos o para desarrollar, que a veces está, pues justamente por las diferencias, digamos, si tuvieran que sugerir, quizás no solamente por la abuelidad, sino por el vínculo intergeneracional, ¿no? Acá ustedes lo plantean, o sea, ya de alguna manera el vínculo viene dado, bueno, por la familiaridad, digamos, o por el vínculo de familia, pero si esto les permite hacer alguna inferencia, así, obviamente no es de lo que hablaron, ¿no? Pero, ¿qué cosas les parece que sería bueno como un camino, una puntita del hilo para decir, bueno, por acá está bueno trabajar, para acercar, ¿no? las generaciones? Si es que lo han pensado, claro. Yo una cosa que... ¿Me escuchan?
Sí. Sí, Eduardo. Sí, una cosa que me parece también importante, si hacemos una promoción de la humanidad, es que yo ya dije antes que lo importante es que los padres le abren la puerta a los abuelos para que asuman su rol. Eso es obvio. Pero también es importante que las instituciones también ayuden a eso. Ocurre que en muchas escuelas lo hacen participar a los abuelos. Yo mismo, en el caso de mis nietos, de los más chiquitos en el jardín de infantes, trataron de que nosotros participemos, inclusive en la etapa de comienzo, de iniciación de los primeros días, iban los padres, un poco para que se acostumbre el chico, pero también incluyeron a los abuelos en un día especial. Entonces, todo eso que creo que va creando una cultura del diálogo intergeneracional que hay que crear, ¿no? Una cosa que me preocupa en este momento, no sé, por ahí se me ve un poquito del tema, es que hoy día se habla mucho de batallas culturales, de ampliar de derechos, ¿no? Y como que hay que luchar para conseguir cosas, que cambie la actitud hacia los viejos o la actitud frente a la discriminación, etc. Y yo creo que acá el problema no es tanto ese espíritu de batalla, ¿no? Sino la promoción de la cultura del encuentro y del diálogo. ¿Eh? Es decir, desde la perspectiva cristiana, el conflicto es importante a veces para cambiar como motor del cambio, pero que es el verdadero motor de cambio es el amor, el afecto y la apertura, ¿no? Y entonces yo creo que hay que entonces promover todas esas actitudes que lleven a la apertura. Y entonces, en la educación me parece muy interesante esto. De hecho, también hay instituciones que hacen que los nietos también participen, ¿no? Así como la educación permite que el abuelo participe, pero por ejemplo, lo que sea, hay instituciones que hacen, por ejemplo, me acuerdo de una organización social que hace sus actividades de ayuda social, etcétera, pero además promueve que los nietos, por ejemplo, participen de hacer dibujos y se los premia. Entonces, todo ese tipo de actividades inclusivas va creando una cultura del encuentro, del diálogo y de la relación intergeneracional. Sí, yo también, un poco para responderle a Lina y contar un poquito algunas cuestiones importantes que estuvimos viendo, fue también durante la pandemia nosotros estuvimos entrevistando, y se estuvo entrevistando, éramos a adultos mayores, y vimos esta cuestión de, ahí hay un puente ahí en el uso de la tecnología entre los adolescentes y los niños y los abuelos, y surgió de que eran los nietos los que le enseñaban virtualmente a los abuelos a hacer el WhatsApp, a utilizar la videollamada de WhatsApp, a hacer un grupo de WhatsApp y verse todos, digamos. Entonces, abuelo, apretá acá, hace esto, lo otro. Entonces, finalmente se generó también, un poco obligado por la situación, digamos, por esta situación de pandemia, se generó que muchos adultos mayores aprendían tecnología a partir de sus nietos. Entonces, eso fue interesante también, porque creo que es una cuestión importante en cuanto a la generación, digamos, al diálogo intergeneracional. Y yo creo que es muy importante esta... Sí. No, una cosa, perdón que te interrumpa, pero porque no me lo quiero olvidar nada más. Sí. Totalmente lo que dijiste, es así. Y dos cosas respecto de eso. Una, respecto de lo que decía el doctor recién, ¿no? De
del contraste entre la cultura del encuentro versus el conflicto, ¿no? Yo no sé si lo pondría, no como el empoderamiento, que bueno, no sé, qué sé yo, no lo critico, pero yo diría a veces la cultura del encuentro, quizás el versus lo pondría en la indiferencia. Yo lo que veo a veces es que hay como una indiferencia hacia las personas mayores, por esta idea de que bueno, ya está, ya vivió y bueno, ya está, ¿no? Eso, a mí eso es lo que más me preocupa. Y respecto del tema de lo que vos decías recién, Lucas, me parece, me sirve un montón lo que me decís, porque es verdad, y a veces me sirve para pensar acciones, ¿no? Porque a veces lo que nosotros hacemos en la facultad, unas capacitaciones para que las personas mayores aprendan a usar herramientas digitales, ¿no? Hacíamos el año pasado. Sí, sí, sí. Y lo que decían era, mi abuelo, mi nieto no me tiene paciencia. Bueno, en eso nosotros pensamos, en algún momento tuvimos idea y se ocurrió hacer algún proyecto de extensión en torno a esto y trabajar con los abuelos y con los nietos en un contexto creado por nosotros en la facultad. Está buenísimo. Entonces, o sea, lo que pasa es que no nos da la vida para eso, digamos, porque muchas veces tenemos ideas, pero no las llevamos a la práctica por una cuestión de tiempo. Pero sí nos parecía interesante, en algún momento lo pensamos, después vino la pandemia este año y todo, pero pensamos en que tal vez se pueden hacer talleres de uso de tecnología entre abuelos y nietos, y en un contexto creado por nosotros en la facultad, o ayudado, o de alguna manera acompañado, que inclusive podría ser una cuestión de aprendizaje-servicio de los mismos alumnos, digamos, guiados por los docentes. Bueno, todo eso son ideas y puntas que se pueden trabajar en torno a esta situación. Está buenísimo. Y atendiendo a la sugerencia del doctor, ¿no? Que decía, bueno, la institución, ¿no? O sea, responder desde lo que es la promoción de las instituciones, o sea, cómo abrir nuevas, como nuevas maneras de ver esa distancia para achicar las brechas, ¿no? Sí. Eso, bueno, gracias, Lucas. Me sirve lo que me dijiste. Me sirve. Nos quedan algunas cosas en el tintero de las que pensamos que también pueden ser inicios de investigación. Te interrumpí, tenés razón, me callo la boca, cierro el micrófono. No. Y otra cuestión interesante que nos parece es el hecho de esto que dice Eduardo, el diálogo intergeneracional y un poco esta cuestión de la cultura del encuentro. Uno debería empezar y podría vincularlo un poco con el tema de la prosocialidad, ¿no? Hay muchas personas, muchos adultos mayores que hacen cuestiones, tienen cuestiones de generatividad, y que un poco que estamos trabajando en eso, teóricamente. Y cuestión de prosocialidad, y esa vinculación de acciones prosociales de adultos mayores con adolescentes juntos en actividades, yo creo que es un diálogo intergeneracional interesante a trabajar, digamos, esta cuestión de aunar. Hay muchos adultos mayores trabajando en cuestiones de prosocialidad, desde, digamos, cooperadoras de hospitales, desde tejer mantas para niños, digamos, que están en la calle, y mucha gente utiliza mucho de su tiempo, digamos, para esta cuestión, digamos, de acciones prosociales comunitarias. Entonces, me parece que ahí también, porque también hay muchos adolescentes que están implicados en cuestiones comunitarias o de ayuda comunitaria. Entonces, yo creo que ahí hay mucho por hacer, me parece ahí. Y es un diálogo que excede a esto de la abuelidad, pero es un diálogo intergeneracional donde puede haber, digamos, todo un trabajo para empezar. No hablo más, ya está, ahí ya. Era eso que había quedado pendiente, ¿no? No, quería agregar una cosita nomás, que es una obviedad. Ustedes hablan de abuelazgo porque hacen la relación de el abuelo con el nieto, no hablan del adulto mayor en general,
que no siempre es abuelo, que no siempre es abuelo. Más allá de que en esta cuestión de que vivimos más y que queremos una mejor calidad de vida para el adulto mayor, y que hay toda una movida de que la década de 2020 a 2030 sea la década del envejecimiento saludable, hay toda una movida para eso. En ese marco, digamos, mucha gente y muchas instituciones por ahí tratan de acercar al adulto mayor, independientemente que sea abuelo o no, a tener vínculo con instituciones como puede ser ir a una escuela a contar un cuento. Y no por eso es un abuelo, pero es un adulto mayor. O sea que es una herramienta que se puede utilizar para acercar generacionalmente al adulto viejo, digamos, con el joven, independientemente que sea abuelo o no, o ya haya pasado por esa experiencia de ser padre. Eso nomás quería acotar. No, por No supuesto, entra dentro de lo que ustedes están haciendo. No, por supuesto, pero digo, es importante esta cuestión, claro, esto excede, digamos, el tema de poder acercar las generaciones, esto es un ejemplo, esto de la abuelidad, pero hay mucho más por hacer, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Sí, además existe una abuelidad espiritual también, digamos, que algunos sin ser abuelos, digamos, quieren asumir roles de abuelo y eso está bien, digamos, ¿no? Yo no tuve abuelos espirituales, pero tengo un tío abuelo espiritual, tuve, por ejemplo, de chico tuvo mucha influencia en mi crianza, mi tío abuelo que era soltero, un solterón, y era solterón porque se dedicó a cuidar a la hermana y a mi mamá, y etcétera, tuvo que quedarse un poco soltero. Y fue muy sacrificado, y entonces asumió un rol de abuelidad. Para mí fue mi abuelo, mi tío abuelo, aunque no era directamente abuelo. Bien, ¿alguien más que quiera hacer comentario, pregunta? Acá en el chat dice, bueno, Mariana dijo hermoso trabajo, muchas gracias por compartirlo, gracias Mariana, y Mariana Rostareo puso también muy buen trabajo de investigación, destaco y creo que el adulto tiene un rol importantísimo en la revalorización de la figura del abuelo. Gracias por el comentario. ¿Alguno de los que haya participado en la investigación? Por ahí capaz hay algún alumno que colaboró, o alguno de los profes. Yo quería agregar, bueno, mientras otro va pensando, que hay fenómenos que quizás no aparecen en la investigación, pero bueno, en nuestra práctica a veces profesional aparece, es que ahora con esta extensión de vida, que hay muchos abuelos que, digamos, que tienen 90 años, etcétera, los hijos ya son casi, tienen la edad jubilatoria o están jubilados los hijos, y a veces los nietos terminan cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Porque por ahí los padres no están en condiciones de cuidar a los abuelos, porque ya tienen 90 y pico años y ellos ya están bastante viejos y tienen algunas dificultades, y empiezan a ser los nietos los que asumen un rol muy activo en el cuidado de los abuelos, ¿no? Que es un fenómeno un poco reciente. A veces yo me he visto también en algunos geriátricos que pasa eso, a veces que los nietos son los que más van y concurren a llevarle cosas, y cuando se necesita concurren, porque a veces los hijos no pueden ir a llevarle lo que necesitan o hacer lo que necesitan el abuelo, es decir, sus padres. Es un fenómeno novedoso, nuevo, digamos. Que está bien, es limitado a poca población, pero digo que son cosas
muy recientes. Así es. Bueno, y Lucía Ramírez también participa en el chat, afirma que es muy interesante, agradece los aportes y saluda a sus ex profes de psicología. Y María José Sinoni también felicita por la presentación, muy lindo trabajo y con muchos puntos para profundizar. Creo que nos llevamos muchas cosas para la reflexión, como que fue un disparador esta presentación que hicieron. Sí, la verdad eso tiene, estos trabajos, cuando uno hace trabajos exploratorios y descriptivos y empieza así a avanzar en ciertas cosas, bueno, está buenísimo. Siempre son más preguntas que respuestas las que te llevas cuando estás investigando, pero es muy, muy interesante. Muy apasionante. Bueno, así que si alguno se quiere sumar al equipo, bienvenido, y si algún alumno anda por ahí y quiere hacer alguna tesis, también. Para abrir líneas. Sí. Totalmente. Bueno, ahora sí, ¿alguien más? Esto nomás, sería interesante que cuando hagan la investigación a los abuelos, podamos tener este mismo encuentro para ver las respuestas. Estaría buenísimo. Sí, sí. Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso y trabajando este año en analizar y ver un poco cierta información. Nos ha costado mucho más este año trabajar con los abuelos por las entrevistas y todo, porque claramente con esto de la pandemia hemos hecho entrevistas online. Bueno, pero... soy abuela lo que necesite. Bueno, ahí tendríamos que tomarte el mail, Marta. Bueno. Quiero hacer una última pregunta que se me acaba de ocurrir, Lucas. Sí. Cuando ustedes, por ahí fue el momento en que se cortó mi computadora, y por ahí lo dijeron, pero claro. Respecto de lo que es la edad de los abuelos, ajá. Porque el doctor decía al principio esto, ¿no? Que van cambiando los vínculos de acuerdo a la edad de los abuelos, lo cual es muy lógico, porque por ahí también es lo que pueden dar. ¿Eso ustedes lo estudiaron o el dato lo tienen? Nosotros, como para ir viendo cómo perciben el vínculo en función de la edad del abuelo, ¿no? Pensaba recién, no sé. Tenemos el dato porque lo preguntamos. Muchas veces los nietos no saben la edad de los abuelos. Los nietos adolescentes no saben. Uno le pregunta en un cuestionario, le dice, va a las escuelas y le dice, ¿y qué edad tiene tu abuelo? Ay, no sé. O sea, no sé, 70, claro. 70 y pico, te dice, como que está en una... claro, pero sabemos que hay cierta heterogeneidad, pero es bastante complejo saberlo. Tenemos el dato de lo que refiere el adolescente, pero no es un dato demasiado fiable porque muchas veces no saben. Entonces, es complejo, porque además cuando uno toma este tipo de cuestiones, se encuentra con muchas cosas. Por ejemplo, no todos, en general, las que más están vivas son las abuelas. Muchas veces no todos tienen vivos a todos los abuelos, y tenemos una expectativa de vida mayor en las mujeres, entonces eso se ve en estos vínculos. Entonces, se respondió más por las abuelas. Y bueno, y hay toda una cuestión ahí. Es como bastante complejo el tema cuando uno investiga, porque tiene que ver todas esas cuestiones. Claro. Para mí lo ideal en este tipo de investigación, si uno quiere hacer algo cuantitativo, sería localizar a un adolescente, entrevistarlo y a través de él contactar a los abuelos y que los abuelos también respondan cuestionarios. Eso sería como un camino posible. Pero es todo un trabajo de que el adolescente lleve los cuestionarios a los abuelos. Es un poco complejo. Creo que se puede hacer así, pero... Con los alumnos. Los alumnos de primer año. Sí, bueno, eso sí, ahí sí. Ahí la respuesta, Lucas. Ahí la respuesta, Lucas. Ahí. Sí, puede ser. Ahí la respuesta, Lucas. Sí. Me gustó esa. Avísame si necesitas de segundo. Bueno, me alegro. Muy bueno. Aparecen soluciones.
Claro, está muy bien. Muy bueno, muy bueno. Iluminadora, Hola, Lina. Lucas, ¿cómo te va? Sí, sí, Rosario. Justamente estaba pensando, bueno, también, bueno, hola Eduardo también, un gusto verlos, que también estaría interesante ver o entrevistar a los papás, de papás, digamos, adultos, qué concepción o qué idea tuvieron ellos y qué experiencia tuvieron ellos de sus propios abuelos. Y cómo también, por otro lado, cómo ven a sus padres como abuelos de sus hijos, qué lugar les dan. Sería interesante, digamos, eh, esa eh, perspectiva o esa eh, idea que tienen, o cómo perciben, digamos, a sus propios padres como abuelos de sus hijos, qué límite le ponen, qué rol consideran que es importante. Eso en otra línea o en otro tipo de investigación también se puede tener en cuenta, porque considero que, bueno, según la idea que tenga el padre de lo que fueron sus abuelos y según la experiencia que tuvo con sus abuelos, va a propiciar o va a permitir diferentes tipos de vínculos bueno, va a ser esto que decía Eduardo, ¿no? Va a ser puente o va a ser obstáculo entre sus padres para que sean abuelos de sus nietos, ¿no? Eso se me ocurrió, digamos, ahora, bueno, pensándolo con todo lo que dijeron y eso, sería un punto, digamos, a considerar. Eso nada más. Sí, gracias, Rosario. Nosotros este proyecto lo pensamos como en 3 tramos. El primer tramo era trabajar con niños y adolescentes. El segundo tramo era trabajar con adultos mayores para ver un poco la relación con los nietos. Y el tercer tramo era trabajar un poco con la adultez media y ver qué pasaba, qué percepción tenían ellos de la abuelidad, aunque eso es como lo más complejo en cuanto a analizar un poco, o sea, en torno a qué, porque no es complejo, sino se abren muchas vetas, porque uno podría trabajar hacia la propia vivencia de abuelidad que tuvo el adulto, el padre o la madre, digamos, o cómo esto que vos decís, cómo ven a sus abuelos con sus nietos, digamos, ya ahora. En general, y esto excede un poco lo que nosotros hemos visto, pero siempre, si uno ve, digamos, o en la clínica, o en experiencias con las personas, uno ve que siempre ha tenido algún adulto mayor que ha marcado cierta cuestión. Entonces, como a un adulto mayor de referencia, que ya sea, que pueden ser los propios abuelos o pueden ser abuelos espirituales, como decía Eduardo, que puede ser, digamos, algún vecino del barrio o alguna cuestión, digamos, que ha marcado. Inclusive es notorio cuando nosotros hemos estado trabajando, vos también, Rosario, en la cátedra, cuando cuando se entrevista a las personas mayores, la emotividad que genera hablar a los nietos. Inclusive, y cuando tocamos el tema y hablamos del tema en las cátedras con los jóvenes que son alumnos nuestros, también genera mucha movilización afectiva. Porque también recuerdan sus abuelos, las buenas vivencias, ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que a partir y esto es una cuestión personal, a partir de haber empezado también en el trabajo en la facultad con los alumnos, poder trabajar el tema de los abuelos, es lo que a mí me generó esta cuestión de poder estudiarlo, de decir, bueno, mirá qué bueno poder estudiar esto, porque acá hay algo valioso para las personas, digamos, este vínculo con los abuelos. Acá hay algo que marca, digamos, que marca una cuestión afectiva importante para el desarrollo de la vida, digamos. Entonces, me parece que el tema, digamos, es muy interesante. Que no, en general, en la generalidad, claramente, después uno puede tener experiencias puntuales de malas experiencias con abuelos o con ciertas cuestiones, digamos, eso por supuesto sí las hay, esto no es una... No es que estoy haciendo, digamos, decir, bueno, es todo un color de rosa, una panacea, la abuelidad, digamos, y toda la cuestión, ¿no? Pero sí, evidentemente hay algo que
que está ahí, digamos, que es importante trabajarlo, ¿no? Bien. Bueno, ¿algún otro comentario, impresión, aporte? Si no, tendremos que sonreír para la foto y, Bueno. y hacer el cierre. Bueno. Bien. Contamos hasta 3 y sonrisa. 1, 2, 3. Eduardo, un poco forzada tu sonrisa, te voy a decir. Tenemos Bueno, que colaborar. muchas gracias a todos por participar. La verdad, un hermoso encuentro. Para nosotros es muy lindo poder dar a conocer lo que hacemos también, que era un poco la finalidad de esto. Dar a conocer lo que investigamos, más allá de que uno pueda publicar, pueda hacer ciertas cosas, o sea, poder socializarlo es lo más importante. Sí, como creo que se cumplió un poco el objetivo, Lucas, que es esto del mutuo enriquecimiento, porque bueno, nos brindaron un montón de información súper interesante y valiosa que también nos dispara a pensar en un montón de proyectos o a revisar la propia experiencia que tenemos con los abuelos también, desde lo personal, así que creo que es súper enriquecedor y los aportes que cada uno de los participantes fue haciendo, creo que es un insumo muy valioso para ustedes también, para el equipo de trabajo, en cuanto a este diálogo y a poder llevarse estos aportes. Así que creo que muy productivo desde ese lugar. Así que bueno, les damos las gracias a todos por la participación activa y real. Y bueno, y les comentamos también que les va a llegar un certificado de participación en este evento por mail, así que bueno, en estos días lo van a estar recibiendo. En cuanto lo reciban, chequeen todo por si hay que hacer algún cambio, y bueno, van a tener esa constancia también. Bien. Bueno. Con esto entonces nos despedimos y les agradecemos. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias, Chao, chao. hasta Gracias. luego. Bueno, Buen chao, chao. trabajo. Saludos a todos. Bueno, gracias.